Buenos días, papitos y mamitas, mis chiquis preciosos de transición. Espero que se encuentren bien, que con las diversas actividades que hemos enviado puedan estar reforzando todos estos procesos que queremos trabajar con ustedes desde casa. Para esta semana les vengo a proponer la creación de un material didáctico con material reciclado para poder trabajar los procesos de suma y resta con los más chiquitos. Para este material requerimos una cubeta de huevos, pintura del color de la preferencia del chiquis, pincel y material para poder realizar las operaciones de suma y resta como lo es maíz pira, lentejas, garbanzos o algún otro material que tengamos en casa que nos sirva para disponer dentro de la cubeta de huevo, tales como canicas, tapitas de gaseosa, bolitas de papel, piedritas de colores o los elementos que ustedes consideren que podemos utilizar para estos procesos. Esta semana queremos trabajar especialmente el proceso de suma y resta por medio de cuentos, historias o mini dilemas que les permitan a ellos poder encontrar la lógica del por qué tenemos que realizar una suma o una resta. Por lo cual se enviarán historias, cuentos muy pequeños en los cuales los papás deberán leérselos para que los niños puedan deducir qué operación deben realizar. Y después de poder identificar esta operación, plasmarla en su cuaderno de números y trabajarla con la máquina de suma y resta que a continuación vamos a realizar. Bueno, lo primero que debemos hacer es pintar nuestra cubeta de huevos con el vinilo de preferencia de nuestros chiquis. Esta actividad le permite a los niños primero pues relajarse mientras hacen la decoración de su máquina de operaciones y nos permite también poder afianzar el manejo de la pinza que ellos deben tener en los elementos gráficos que utilizan, como en este caso el pincel. Es importante tener en cuenta que los niños deben ir reforzando el uso adecuado de estos elementos usando lo que llamamos pedagógicamente la pinza, que es el sostener los elementos con estos dos deditos y con este tercer dedito realizar el apoyo. Entonces, dispongámosles un espacio donde puedan ensuciar, donde puedan tomarse su tiempo de pintar, de mirar los detalles, de poder cubrir cada uno de los espacios de la cubeta de huevos. En el aula de clase pues lo hacemos de diferentes formas. Generamos una historia, un cuento de la bruja que en octubre recoge dulces, entonces fue a la casa de Christopher y en la casa de Christopher le dieron 2 colombinas y entonces luego voló a la casa de Milagros y en la casa de Milagros le dieron 5 colombinas más y entonces después fue a la casa de James y en la casa de James le regalaron 3 colombinas más. Entonces cuando llegó a su cueva la bruja abrió su bolsita y encontró todas las colombinas reunidas. En total, ¿cuántas colombinas le dieron a la brujita? Este tipo de cuentos, este tipo de historias a los niños les permite generar un contexto y poco a poco ir llegando a la operación concreta que es la que nosotros realizamos en la hoja. Entonces, para la edad de los niños es importante poderle generar este contexto, una historia para que ellos tengan un referente de cómo lo deben hacer. Por eso esta cajita de operaciones es importante, porque dentro de la cajita ellos van a estar poniendo los elementos, el número de elementos que vamos contándole en la historia y al final él va a poder totalizar todos esos elementos que vamos a estar contando en la historia. Lo mismo si es una resta. Podemos contarle al niño que papá nos trajo 10 manzanas para la semana y que el día lunes y martes nos comimos 3. Cada uno de los miembros de la familia se comió una, entonces nos comimos 3
Entonces, para el día miércoles, ¿cuántas manzanas tenemos? Entonces, él va a poder saber que si papá compró 10 y el lunes y el martes se comieron 3, o sea, sé que me quito esas 3, las tacho, las elimino, las saco de la caja de operaciones, él va a poder darse cuenta el resultado total de manzanas que tienen para la semana. Poco a poco ir trabajando ese tipo de actividades para que los niños vayan afianzando desde su cotidianidad, desde la realidad y no simplemente desde la hoja o el cuaderno donde vemos los números y unos signos que en algunas ocasiones no le dicen mucho a los niños. Entonces, en transición lo que queremos es eso, poderlos acercar a estas operaciones desde la cotidianidad, desde la realidad, porque en primaria pues van a poder tener la oportunidad de ya plasmarlo sin ese contexto como tan real, sino va a ser más mecánico. Antes de llegar a esa operación mecánica es importante que ellos puedan tener una comprensión desde el contexto, desde lo que viven, desde lo que pueden tocar, sentir, mirar, oler, para que estos aprendizajes sean interiorizados más fácilmente. Bueno, luego de tener pintadita y bien seca nuestra cubeta de huevos, vamos a disponernos a escribirle los números del 1 al 30. Esta parte la puede hacer el niño, la puede hacer el papá o la podemos hacer con recortes de los números del 1 al 30. Lo vamos a hacer de forma organizada, que se vean. Lo podemos poner en el fondo de cada huequito de la cubeta o lo podemos poner en uno de los costados, de tal manera que cuando el niño vea su máquina de operaciones pueda ver todos los números. Bueno, así queda nuestra cubeta enumerada y entonces ya estamos listos para poder realizar un ejemplo de una de las actividades utilizando nuestra máquina de operaciones, nuestra máquina para sumar y restar. Bueno, vamos a contar la historia de que fue mi abuelita a visitarnos y mi abuelita en su visita trajo una bolsa con dulces. De esa bolsa con dulces, mi abuelita tenía 10 dulces. En esa bolsa tenía 10 dulces, entonces yo voy a ubicar en mi máquina de operaciones 10 elementos que son los que hay en la bolsa de mi abuelita. De esos 10 dulces que mi abuelita trajo, me dio solamente 5. Entonces, en mi máquina de operaciones voy a quitar los 5 números, 5 últimos elementos que coloqué. Entonces quito los elementos que la abuelita me dio. Y la máquina me va a mostrar cuántos le quedaron en total a mi abuelita dentro de su bolsa. Entonces, con este tipo de ejemplos vamos a trabajar la suma o la resta con los niños. Por favor, es importante que ellos vayan ubicando los elementos en el orden que es, del 1 hasta el número que vayan ocupando en su operación. No podemos ponerlos en cualquier lugar porque entonces la máquina no nos daría el resultado que estamos esperando. Listo, en el orden del 1, 2, 3, 4 y así poder trabajar con ellos también la secuencia de los números. Bueno, luego de realizar estas operaciones es importante que plasmemos nuestras actividades en el cuaderno. Entonces, miren, vemos que en el cuaderno vamos a escribir, los niños lo van a escribir, repaso, operaciones, suma, la fecha en que lo van a realizar y van a contar una breve historia de cuál fue el contexto que utilizaron para hacerlo. Entonces acá dice contexto, receta arroz, mi mamá usó 2 tazas de agua y 2 tazas de arroz,
cuántas tazas usó en total y vamos a hacer la operación tomando las imágenes y haciendo la operación concreta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer los papás? Los papás pueden escribir esta información en una hoja, en una cartelera, en el computador, y los niños la van a transcribir hasta donde dice operación. Y esta parte de la operación los niños lo van a hacer totalmente solos. Ustedes como adultos lo que van a hacer es supervisar que lo estén haciendo bien. Para garantizar que la operación quede adecuada, utilizamos nuestra máquina de operaciones. Lo ideal es hacer una semanal. Entonces una semana hacen suma, la otra semana hacen resta y hacen la misma situación. Acá no solamente vamos a trabajar la operación como tal, sino también vamos a empezar a trabajar la transcripción. Es importante que los niños vayan ejercitando su escritura por medio de la transcripción. Por eso es importante que los papás le escriban claro, con una buena caligrafía, o que se apoyen en el computador. Lo escriben en Word, en un tamaño grande, ponen al niño frente al computador y que transcriba lo que hay en la hoja del Word. Recuerden, solo hasta la parte de operación. Como tal, la operación la tiene que hacer el niño solito para que pueda interiorizar estos procesos. Bueno, no siendo más, hasta acá va las sugerencias de actividades para esta semana en torno al proceso de la suma y la resta. Cualquier inquietud, espero sus comentarios o sus preguntas vía WhatsApp o correo, y también es muy importante que me envíen sus evidencias, sea en video o sea por fotos, de lo que están realizando en el cuaderno y en casa con los niños. Entonces, muchos abrazos virtuales, espero verlos muy pronto, chiquitos, los extraño muchísimo y espero que estos procesos de cuarentena nos ayuden a unirnos en familia y que cuando nos veamos nuestros encuentros sean más efectivos. Que estén muy bien, muchas gracias papás por su colaboración y atención. Recuerden que cualquier inquietud estoy para colaborarles desde casa.